tiene necesidad de esos programas sociales, sí tiene necesidad de las transferencias condicionadas, llámese el bono seguro o Mi Familia Progresa, sí tiene necesidad de su bolsa de alimentos, tiene necesidad de escuelas abiertas, tiene necesidad de capacitación, tiene necesidad de los otros programas que ahí estaban, de los comedores solidarios, que ahí están abandonados, 1 o 2 han abierto y los están partidizando. Entonces, la verdad es que es lamentable ver lo que está pasando. Doctor Juan Francisco Romero. En un eventual gobierno, licenciada, ¿cómo llevaría la relación con la CICIG? Termina su relación en septiembre. ¿Cómo estaríamos en un eventual gobierno suyo? Bueno, la CICIG termina su mandato el 2 o 3 de septiembre. La verdad es que es mejor, nuestra propuesta es fortalecer el Ministerio Público, trasladar las capacidades de la CICIG ya al Ministerio Público. O sea, sin ellos. De hecho, claro, porque es que ya se venció. Y ¿usted no lo renovaría? es que no es que yo no no quiera pediría. renovar. Lo que pasa es que esa es una tarea del Congreso, porque tiene que ir al Congreso nuevamente. Aquí tenemos, pero la lucha contra la corrupción con o sin la CICIG tenemos un compromiso y vamos a trabajar con eso. Nuestro compromiso es seguir esa lucha, que es irreversible, la lucha contra la impunidad y contra la corrupción. Y es fortaleciendo el Ministerio Público, trasladando las capacidades de la CICIG hacia las fiscalías, pagarles mejor a los fiscales, porque ganan muy poco, la verdad, por toda la exposición que tienen, por todo el riesgo que corren. Ya la fiscal salió diciendo que ella quería armar o hacer y empezar a hacer una fiscalía transnacional con el apoyo de la comunidad internacional, y eso es lo que nosotros estaríamos apoyando. Financieramente también, porque recuerde que el Ministerio Público solo tiene cobertura del 10% en el territorio, necesita tener presencia en todo el territorio para que realmente le entremos al tema de investigación. Ahora, me surge la duda, usted hablaba del tema de la persecución penal también. Usted me hablaba del tema de transparencia. ¿Cómo asegurar de que un caso como el caso Transurbano, que llevó a Álvaro Colón y a su gabinete ante la justicia, no se repita en su gobierno? Bueno, ese es un tema que se está ventilando en las Cortes. Yo la verdad es que lo dejaría ahí. Yo lo que sí le puedo decir es que tengo un compromiso de hacer un gobierno eficiente y transparente y de trabajar por la lucha contra la corrupción y la impunidad. ¿Pero cómo haría usted un gobierno transparente? Bueno, tenemos varias estrategias. ¿Su principal estrategia para un gobierno transparente? Bueno, tenemos varias. Por ejemplo, hay más de 30, 40 mil plazas fantasmas en el Estado, en el Ejecutivo. Hay que trabajar en una ley de servicio civil para homologar todos los pactos colectivos, por ejemplo, y que la gente sea contratada por meritocracia, porque hay 30, 40 mil plazas fantasmas de gente que solo llega a cobrar y no llega a trabajar. Eso lo tenemos que eliminar, y eso suma alrededor de más de 2,000 millones de quetzales. Tenemos que terminar con esa corrupción ahí. Una política de austeridad. Hay lujos en el Ejecutivo que hay que anular. Hay excesos en los viáticos, excesos en alimentación, excesos en las telefonías, excesos en los vehículos que usan los funcionarios y un montón de excesos que tenemos que acabar con esos excesos. Que solo eso suma más de 1.500 millones de quetzales. Hay que ordenar el Estado. Yo he dicho varias veces, lo primero que voy a hacer desde mi primer día de gobierno es ordenar el Estado y implementar una política de austeridad. El proyecto de Transurbano era una esperanza para muchos capitalinos. Miraban en el Transurbano la solución a sus problemas del día a día en el transporte público. Y es un buen proyecto. ¿Pero qué falló entonces? Pregúntele a Manuel Valdizón. ¿Por qué le voy a preguntar a Manuel Valdizón? Porque a él tiene problemas ahí con ese proyecto. Pero el expresidente Álvaro Colón también los tiene. No, pero ese es un tema que en el firma del contrato, pero no en el manejo de los fondos. Claro, pero quien firmó el contrato fue... Bueno, pues pregúntele al juez, porque ese tema está en las Cortes. Se lo pregunto a usted. Porque es que yo no sé detalles, yo no le puedo responder detalles. Se lo pregunto a usted porque usted pertenece al gobierno que en su momento firmó el contrato. Yo no fui funcionaria, perdón. Yo no fui funcionaria. No, pero usted pertenece ahorita... Quiero ser clara en esa. Usted representa a la agrupación política que en ese momento hacía gobierno. Yo fui primera dama, no fui funcionaria. Yo sé que usted fue primera dama. Entonces, a mí me gustaría que le fuera a preguntar a los exfuncionarios o a los jueces o al tribunal cómo usted hace caso. A ver, yo tengo claro que usted no fue funcionaria. Así es, entonces que le quede claro. Yo tengo claro que usted no firmó. Ahora, le pregunto, ¿qué cree usted, siendo parte de la UNE, el gobierno que formó parte de este contrato, que falló en ese proyecto y que el proyecto no funcionó? Mire, yo respeto
la decisión de las Cortes, y ese tema está en las Cortes y ahí se tendrá que Pero es que ese es el ventilar. tema legal, yo le estoy Sí, preguntando pero el yo tema no voy a operativo. incidir en eso. No, yo estoy preguntando el tema operativo. En el Bueno. tema operativo, ¿qué cree usted que falló en el tema de transurbano? No le podría decir. ¿Qué propone usted entonces para los sistemas de transporte? Ya que Ese ustedes es un en su tema momento- muy de la municipalidad, que se tiene que trabajar de la mano del gobierno. Hay varios proyectos ahí, por ejemplo el Metro Riel, ya que hay que implementarlo, que es una propuesta público-privada para conectar la terminal, digamos, de aquí de la zona 18 Ajá. con la zona 12, zona 21, y yo creo que ese es un buen proyecto que habría que apoyar. Alianzas- Cuesta más o menos 700 millones de dólares, es bastante plata, pero es un buen proyecto que vendría a desfogar el tráfico y que ayudaría también a la mejor movilización, que eso es lo que el problema de la gente, que ya no es suficiente Transmetro, Transurbano, etcétera. Hay que modernizar los sistemas, hay que implementar ya un tren subterráneo, por ejemplo. Y si la que ahí UNE no está el tiene la estudio. municipalidad, perdón, un caso hipotético, la UNE no tiene la municipalidad capitalina, ¿usted trabajaría en conjunto con otra agrupación? Por supuesto, hay que trabajar con todos los alcaldes, hay que trabajar sobre todo con el alcalde de la ciudad, lo hemos hecho. Y en este proyecto tenemos claro que nuestra propuesta va enfocada también en cómo mejoramos la movilización de las personas que viven en la ciudad. Y hay dos propuestas. Uno es el Metroriel y el otro es implementar el tren subterráneo, que hasta el estudio, hay 10 millones de quetzales que fueron aprobados en este presupuesto para ese estudio que ya se está adelantando, pero hay que trabajarlo en conjunto con la municipalidad. Por otro lado está también la construcción del anillo metropolitano, que hay que trabajar en eso para desfogar el tráfico. Tenemos que desviar el tráfico pesado que pase por otro lado y no tenga que pasar por la ciudad, porque eso nos está agobiando, que pasemos 2 o 3 horas en el tráfico. Yo no sé a ustedes cómo les ven la mañana, pero a todos nos va, Pues tenemos que pasar 2 o 3 horas ahí en el tráfico, a mí- ustedes que a mí- tienen que a mí me va madrugar. muy mal, ¿no? A mí me va A muy todos mal. creo que nos va mal en eso. Las Entonces, alianzas público-privadas que se está mencionando, ¿a cuál le daría prioridad de todo el paquete de alianzas público-privadas que se ha hablado y que no se termina en de ese concretar? Metroriel que yo le decía, Ahí se enfocaría. es una buena, bueno, en varios proyectos, es que hay varios proyectos. Pero si ahí. yo le diera la oportunidad a uno, porque en 4 años no sé si se pueden hacer varios. ya Se hemos pueden visto. hacer varias cosas paralelas, si hay voluntad política. Le estoy hablando del Metro Riel, le estoy hablando de qué es lo más realista, digamos, porque el tren subterráneo, eso sí es un proyecto a mediano y a largo plazo, pero hay que empezar a planificarlo porque tenemos que conectar la ciudad, tenemos que conectar las ciudades y todo el país, y los vamos a conectar con ramales, con construcción de ramales. Por ejemplo, hay que conectar la ciudad con otras cabeceras departamentales. Hay que desfogar el tráfico, por eso estamos hablando del anillo metropolitano y del anillo regional, porque eso va a hacer que fluya los corredores económicos que necesitamos para generar empleo, para que los empresarios puedan generar empleo y puedan generar oportunidades de trabajo. La infraestructura también genera empleo. Si no hay inversión en infraestructura, no hay crecimiento económico. Me Y el surge la anillo duda. metropolitano digamos, es una necesidad muy urgente Hay para un- todos los capitalinos, incluso para los que vienen del interior, porque cuando usted entra por el sur o entra por oriente o por donde entra a la ciudad, se va a encontrar con demasiado tráfico, con un embudo de tráfico ahí que tenemos que desfogar y desviar ese tráfico pesado que yo le decía a través del anillo metropolitano conectado con el anillo regional. Hay dos temas que a los guatemaltecos les preocupa, creo que mucho más sobre los demás temas. El tema de generación de empleo y el tema de seguridad. Así Vamos es. primero a generación de empleo. ¿Qué propone usted como Sandra Torres si llega a la presidencia? Bueno, tenemos varias propuestas ahí. Primero, hay que generar seguridad y certeza jurídica para que los empresarios inviertan. Tenemos que trabajar de la mano de los empresarios porque ellos son los que generan empleo, no es el Estado. El gobierno lo que hace es generar las condiciones. Nuestra propuesta es, desde el inicio, estabilidad económica, estabilidad y certeza jurídica. Eso va a hacer que los empresarios se sientan más en confianza para poder invertir. Generar zonas francas, zonas de desarrollo económico aquí y en el área rural, porque también tenemos que llevar oportunidad de trabajo al área rural, porque la migración no es solo hacia Estados Unidos, es del interior hacia la capital, porque la gente en el área rural no encuentra trabajo. Entonces, es las dos formas que tenemos que ver y esa es una de las propuestas, hay que invertir en infraestructura. La infraestructura genera crecimiento económico y el crecimiento económico es generación de empleo. También tenemos que dinamizar la economía. Hoy por hoy,
los bancos tienen plata, pero no hay plata en la calle. Los intereses están demasiado altos y hay que trabajar con los bancos, de la mano del Banco de Guatemala y con los bancos, de bajar también los intereses para que sea accesible a los pequeños y medianos empresarios, que son los que generan la mayor parte de empleo. El turismo también genera empleo. Las zonas francas que yo le decía, la construcción de vivienda también genera empleo. O sea, todas esas componentes es parte de la propuesta que nosotros tenemos para generar empleo. El mismo Ejecutivo tiene que optimizar su ejecución, porque si el Ejecutivo no ejecuta, la economía se deprime. Entonces, esa es otra parte que también todo va de la mano y todo es con un enfoque integral. Sus competidores proponen, por ejemplo, dos cosas que me llamaron la atención. Proponen una, mucha beca para aprendizaje del idioma inglés, para la generación de empleos a través de los call centers o contact centers o BPOs. Y la otra propuesta viene de un candidato puntual que dice que va a construir 1 millón de casas. Estoy hablando de Roberto Arzú, y que ayer ha aclarado que inclusive la garantía va a ser utilizar $1.000 millones de las reservas que tiene el país. Y que imagínese lo delicado que es eso. Que eso sería Yo creo que él no conoce la macroeconomía. Que eso sería la garantía que él pondría ante los bancos nacionales que le van a prestar la plata. Nosotros tenemos dos. Ahora, le termino la pregunta. Quería poner en contexto a nuestra audiencia por qué la pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que alguno de estos dos planes sean funcionales? ¿Usted coincide con alguna idea que tengan sus competidores para la generación de empleo? Yo ahora quería terminar, que me diera usted en tiempo, para terminar de explicarle los dos programas que nosotros tenemos en nuestro plan de gobierno. El empleo joven, que es trabajar de las manos con los empresarios para darle trabajo a los jóvenes que se gradúan todos los años y no encuentran trabajo. 166,000 jóvenes y solo se generan 32,000 empleos. Tenemos que darle trabajo a esos jóvenes, por eso hablamos, nuestra propuesta de empleo joven es trabajar de la mano con los empresarios para que los contraten, porque cuando no tienen experiencia no le dan trabajo. Y el empleo inclusivo, que es también que se le dé trabajo a las personas que tienen más de 40 años, más el tiempo parcial, que el tiempo parcial es el convenio de la OIT 175 que fue aprobado el año pasado, pero que desafortunadamente no se ha implementado porque no existe el reglamento. Entonces son 3 cosas así específicamente que nosotros tenemos en nuestro plan. Que un candidato esté proponiendo la construcción de 1,000 viviendas, 1 millón de viviendas con fondos pondría de garantía los fondos. Pues yo creo que él no conoce la macroeconomía, porque eso es muy delicado, estar comprometiendo los fondos de las reservas, porque esa es una responsabilidad del Banco Central. El Banco Central es el que dicta la política económica, la política fiscal, la política monetaria. O sea, eso es algo que la Junta Monetaria tiene que aprobar, no es función del presidente inclusive, porque el Ejecutivo lo que tiene son 3 representantes en la Junta Monetaria. Las decisiones de la Junta Monetaria son colegiadas con los otros sectores y es la Junta Monetaria el que dicta la macroeconomía. O sea que el pobre candidato no conoce la macroeconomía. No sé cuál era el otro que proponía otra cosa. ¿A quién? No, las clases de inglés. Me imagino que eso entra en su programa de empleo. Pero esa es una propuesta para generar empleo, las clases de inglés. Pues que eso ya está funcionando. Sí. No es novedad, o sea que existe. Los contact centers ya existen. De hecho, la UNE aprobó la ley no me recuerdo, que sustituyó el 2989, la ley de inversión y empleo, donde se le daba priorización a los contact centers y a las maquilas, pero era específicamente un régimen tributario donde se les exonera de impuestos para poder estimular el empleo y la inversión de estos empresarios. Y ahí está, pues los contact centers, clases de inglés, eso cualquiera lo puede hacer. Si existe liga, existen en todos lados, dan clases de inglés. Yo no le miro realmente ninguna novedad a este programa. ¿El tema de seguridad? ¿Cómo trabajaría usted el tema de seguridad? Pero básicamente el programa de seguridad que nosotros proponemos es un eje muy importante, porque la seguridad es la vida de las personas y el Estado tiene la responsabilidad de proteger a las personas, proteger a las familias, proteger a los hombres y las mujeres que salen todos los días a trabajar y que se fajan para darle de comer a sus hijos. Nuestro eje está centrado en regresar nuevamente a las calles, las fuerzas combinadas, una Policía Nacional Civil dignificada, mejor remunerada y bien equipada de la mano del Ejército para darle y regresarle la paz social
a la gente. Esa es una propuesta. La otra propuesta es el delito de la extorsión, es lo que más está afectando hoy por hoy a las personas. Todos sabemos de dónde vienen las extorsiones. Las extorsiones vienen de las cárceles. Nuestra propuesta es sacar las cárceles del área urbana, aislarlas, construir 4 cárceles fuera del área urbana, aplicar y apretar los bloqueadores que no funcionan porque está rodeado de área urbana y las telefónicas no bloquean las comunicaciones porque perjudica a sus clientes que viven alrededor de las cárceles. Por lo tanto, tenemos que sacar esas cárceles fuera del área urbana, aislar a los presos, implementar una política de reinserción. Reinserción significa ponerlos a trabajar y ver de qué se puede rescatar de esos presos. En el modelo de República Dominicana es concesionar las cárceles, que esa es la propuesta que nosotros tenemos también. Concesionarlas significa que la administración va a estar en manos privadas, la seguridad no, porque eso es parte que no se puede delegar, y poner a los presos a trabajar. Así como le digo, la reinserción, esa estrategia de reinserción en otros países, hemos visto cómo se rescata el 5% de las personas que reinciden. En Guatemala, 7 de cada 10 reos regresan a la cárcel. Tenemos que terminar con eso. Tenemos que cambiar también la ley para que endurecer las penas, pero las dos cosas van de la mano. No es solo endurecer, además de endurecer las penas, que los extorsionistas sepan que si son capturados van a pasar 20 años en la cárcel, y no solo los que extorsionan y entregan el teléfono, sino los autores intelectuales, porque también vamos a eliminar las medidas sustitutivas de esa ley, de ese delito que hoy está vigente. Pero además de eso, no más presos en las calles. Queremos en esa propuesta que los jueces vayan a los tribunales, porque también es un riesgo para la población que los reos sean trasladados de las cárceles a los hospitales, por ejemplo, o a los tribunales. O sea, que los eso lo jueces tenemos vayan que a las terminar. cárceles. Así es, o que hagan videoconferencias. Y de esa forma quitamos ese riesgo en las calles. Por el tiempo limitado, doctor Juan Francisco Romero, su última pregunta. Tema migrantes, nos están preguntando bastante cómo sería la relación con el gobierno de Trump y cómo haría con la situación que están viendo nuestros compatriotas. Bueno, tenemos que tener buena relación con el gobierno, que sea el señor Trump, o sea, que sea otro presidente, porque tenemos más de 3 millones de guatemaltecos viviendo en Estados Unidos y el 48% de nuestras exportaciones van para allá. Nuestros migrantes lo que quieren son sus documentos, es facilitar el pasaporte en línea, que lo tenían que ver, lo estoy viendo que ya medio lo están haciendo, pero creo que no les ha funcionado de todo muy bien, pero es algo que ellos necesitan, tener sus documentos, tener sus certificados de nacimiento, tener su DPI, porque por eso los detienen y los deportan, porque no tienen documentos actualizados. Entonces, esa es una parte, asesoría legal gratuita y gestionar y trabajar para un TPS temporal, un permiso temporal, que de hecho el gobierno debería estar haciendo ese lobbying para lograr que muchos guatemaltecos no sean deportados y tengan un permiso de trabajo en Estados Unidos. ¿De qué vive Sandra Torres cuando no está buscando la presidencia? Bueno, sí he bebido de lo que he bebido siempre. Tengo mis bienes desde que fui empresaria y de eso vivo. Y bueno, algunas cosas que me paga el partido, como la gasolina, el piloto, nada más. El 2008... Y bueno, y mis hijos también trabajan, o sea que en la casa todos aportamos. En el 2008 había cierta tensión con el sector privado del país. No se me olvida que se hablaba mucho de que usted era una amenaza a la propiedad privada. Inclusive llegaron a decir de que la UNE tenía tendencias socialistas muy fuertes, pero el socialismo radical. En ese sentido, ¿qué cambió del 2008 para acá, que ahora parece que la relación entre Sandra Torres y el sector privado ya no genera tanta polémica? Pues fíjese que no cambió nada, la verdad es que nunca existió. Esos eran fantasmas que la misma prensa o las mismas personas que han montado campaña negra iban con desinformaciones. Yo lo dije y lo he explicado varias veces. Siempre hemos tenido buena relación con los empresarios. Ni el socialismo ni el comunismo ya no existe. Ese es otro fantasma que han querido meter en las campañas negras, que yo no soy ni derecha ni izquierda, soy Sandra Torres, soy centro, nosotros somos centro, ideológicamente. Entonces, buscamos un equilibrio entre el Estado y el mercado.
Es más, nuestro programa de gobierno está basado en una economía de mercado. ¿Qué significa eso? Un mercado que también genere empleo, trabajar de la mano del empresario, porque necesitamos a los empresarios que nos ayuden a generar trabajo. Necesitamos gobernabilidad. Tenemos que terminar con la polarización y la confrontación que hoy hay. Entonces, nosotros venimos trabajando con ellos desde hace ratos, con agendas que a ellos les interesa en el Congreso, buena relación de los diputados con ellos y buena relación mía con ellos también. Cierro con esta pregunta: ¿cómo acabar con la polarización a la cual nos hemos enfrentado en los últimos 2 años? Bueno, es parte de lo que tenemos que hacer, unirnos todos. El diálogo es importante, pero sobre todo la unidad. Por eso yo he promulgado por todos lados esa unidad de país que necesitamos. Porque yo le voy a decir algo, si Dios lo permite y el pueblo así lo decide, gane la presidencia, sola no puedo. Necesito generar y proponer un pacto político, donde estemos sentados todos los sectores y nos pongamos a trabajar qué país queremos y cuánto nos cuesta. Y es una responsabilidad de todos, lo debemos de hacer, incluso los mismos medios de comunicación, los sindicatos, la sociedad civil, los empresarios, las iglesias, todos debemos de sentarnos a ponernos de acuerdo cuál es el país que queremos y cuál es el país que soñamos todos los guatemaltecos y guatemaltecas. En este momento, ¿usted a qué sector ve más difícil sentar en la mesa y hablar con él? ¿Ve alguno? Pues la verdad es que no me quisiera anticipar, porque no estoy en ese momento todavía, pero yo voy a invitar a todos. Esa es la unidad que yo quiero llamar. Y amo a esa unidad de todos los guatemaltecos y guatemaltecas. Y también, para lograr esa unidad, los llamo a que salgan a votar este 16 de junio, que todos tenemos esa responsabilidad de elegir a nuestras autoridades. Por eso llamamos también a ese voto. ¿Invitaría también al presidente actual o al grupo del gobierno? Bueno, no porque ellos ya no estarían en gobierno, ¿no? O sea, si lo hicieran si en tienen periodo de partido transición, oficial, tienen que estar los partidos también ahí sentados, porque son los partidos los que están representados en el Congreso y vamos a necesitar gobernabilidad en el Congreso y gobernabilidad en todos lados. Ahora, y me voy con esta pregunta, usted va a enfrentar quizás una situación de las más complicadas en la segunda vuelta. El tema de lo que se ha mencionado por otros candidatos que dicen, si llego a segunda vuelta le gano a Sandra Torres, por el tema del antivoto. En ese sentido, ¿usted qué le diría a estos candidatos que hacen esta afirmación? Y segundo, ¿en una segunda vuelta usted va a aceptar debatir con ese otro candidato que pueda llegar a una segunda vuelta? Por supuesto, vamos a ver quién pasa, ¿verdad? O sea, porque según nos indican las encuestas, no sabemos quién va a pasar con nosotros a la segunda vuelta. Esos son los números fríos que nosotros tenemos, entonces yo no me puedo anticipar quién va a ser, con quién voy a tener que discutir, con quién voy a tener que debatir, pero con quien sea, sí lo haremos. Sí, bueno. Gracias, Sandra Torres, candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza. Le agradecemos su participación, al igual que la de todos los candidatos a la presidencia. Se acabaron los candidatos. Esta era la última entrevista de candidatos a la presidencia. De aquí vendrá discusión con candidatos a la vicepresidencia, alcaldías y diputaciones. Todavía lo que haga falta. 8:32. Vamos a la pausa, ya regresamos con más.